Ánimo, Adelante, Clemente. ánimo. Existen técnicas de redacción de los objetivos. Estos deben de expresar con claridad y ser específicos, medibles, apropiados y realistas. Es decir, susceptibles de alcanzarse. Si vamos a tener un objetivo que nunca vamos a alcanzar en nuestra investigación, nuestro objetivo está perdido en el abismo, ¿ok? Entonces, todos los objetivos debemos de tener en cuenta que van a ser nuestras guías de estudio. Entonces, debemos de tenerlos presentes siempre durante toda la investigación. Aquí les pongo abajo cómo generar un objetivo. O sea, debe ser utilizando verbos como describir, determinar, demostrar, examinar, especificar o indicar, incluso analizar, ¿verdad? Hablando de Grande. verbos, para evitar poner así los ejemplos, pues obviamente es un verbo que está en infinitivo, ¿verdad? Infinitivo. Entonces, tiene que ser un verbo utilizado en infinitivo, y tenemos que utilizar además la clasificación taxonómica de Bloom. De Blon, ¿sí? La clasificación taxonómica de Bloom nos clasifica verbos en infinitivo y nos los jerarquiza dependiendo de qué tanto nivel de investigación se tiene, nivel bajo, nivel medio, nivel alto. Entonces, estamos a nivel posgrado. Por eso es cuando me hacen una clase y me ponen un objetivo, no sé, definir qué es la diabetes. Pues a este nivel yo creo que todo el mundo sabe qué es la diabetes, todo el mundo sabe cómo está epidemiológicamente, entonces ya no me interesa que me describan la diabetes como una definición conceptual, ya me interesa que me hablen de algo de diabetes, de la complicación de la diabetes, de actualizaciones en tratamientos, entonces ya podemos utilizar evaluar, analizar, jerarquizar, clasificar, que son verbos que tienen una jerarquía más alta debido al nivel en el que se encuentran, están en un nivel de posgrado, ¿ok? Adelante, Okay. Clemente. Bueno, la función de los objetivos, como le digo, le recordaba, el objetivo siempre va a ser la guía para la investigación. Nos va a establecer los límites y la amplitud de nuestro estudio, hasta dónde vamos a llegar, qué tanto vamos a abarcar nuestra investigación. Debe siempre orientar hacia un resultado que se espera obtener. Siempre va a tener específico una meta, por decirlo así. Y permiten determinar las etapas del proceso de estudio en las que se vaya a llevar a cabo. ¿Ok? ¿Cómo se redactan los objetivos? La redacción de los objetivos debe tener una estructura, como decía la doctora, un verbo en infinitivo, el objetivo y la finalidad que va a tener. Aquí les pongo un ejemplo. Determinar es nuestro verbo, ¿ok? El grado de satisfacción de los clientes es el objetivo. Para diseñar nuevas estrategias de ventas es la finalidad que va a tener. Debemos de siempre tener muy claro que los objetivos deben de ser realistas, deben de poderse realizar, breves, concisos y claros. Siempre van a estar apuntando hacia una meta, hacia un logro. No va a ser hacia una actividad simplemente. Y la reacción debe ser siempre hacia tercera persona y modo imparcial, ¿verdad? Y perdón, impersonal. Entonces, como les recuerdo, verbo en infinitivo, nuestro objetivo y la finalidad que va a tener. Los objetivos se clasifican en objetivos generales y específicos. El general va a apuntar siempre hacia la solución del problema. Entonces, todo objetivo general siempre debe tener como finalidad, el resultado va a ser el alcance o de la tesis o de toda la investigación que se va a tener. Entonces, el objetivo específico va a ser el objetivo de cada estrategia que se va a estar implementando. Estos deben tener la característica de ser medibles, concretos y deben de ser específicos para cada tipo de investigación. La taxonomía Bloom, como ya nos comentaba hace rato la doctora, esto se mide en conocimientos, en niveles la taxonomía Bloom puede ser los conocimientos, la comprensión, la aplicación, el análisis, la síntesis y la evaluación. La taxonomía de Bloom originalmente se generó como un método de evaluación del desempeño del alumno o para ver cómo que tanto tenía su nivel de aprendizaje o si se ejecutaban todas las características que debe tener el aprendizaje, como debe poder recordar la información, interpretarla, poder aplicarla en las situaciones que se le va a enfrentar,
analizar estas situaciones, debe poder generar un juicio en base a todo lo que está aprendiendo o la información que se está obteniendo. Y el último debe tener ya pues, establecidos sus criterios. Aquí les pongo otra vez la taxonomía de Bloom: crear, evaluar, analizar, aplicar, comprender, estudiar. Todo esto es en base a nuestro problema de investigación. Debemos de enfocarnos un poco hacia la taxonomía de Bloom, de que todo sea con una finalidad específica y que al último se obtengan los objetivos que se va a tener de la investigación hacia el grupo que se va a estar expandiendo. Por ejemplo, las revistas médicas o los artículos de investigación médica deben de cumplir estos objetivos hacia el grupo que se le dirige. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, muchachos? Son varios términos, son muchos los conceptos, pero estamos hablando de los conceptos básicos de investigación. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta hasta ahorita de la pregunta de investigación y de la redacción de objetivos. O algo que quieran mencionar. ¿No? ¿Todo claro? Doctora, yo una pregunta Sí, nada más. sí, Nieto. Al momento de que uno tiene ya la pregunta hecha, o sea, es obligatorio poner, digamos, incluso hasta lo espacial y temporal, o sea, de la dimensión, o sea, que la pregunta también incluya, o sea, es obligatorio que incluya esos dos. No te entiendo. A ver, ponme un ejemplo de una pregunta. El grupo a quien se dirige. O sea, por ejemplo, ya tengo de que la pregunta hecha, pero que si dentro de todos los componentes que ahorita dijimos, de lo que viene siendo la unidad de análisis, que viene siendo la pregunta base, pues sí, ¿verdad? Que viene siendo las variables, pues también, pero también debe forzosamente incluir o debemos de agregar ahí forzosamente lo de cuándo y en quiénes. Ves que va implícito. Por ejemplo, no sé, ahorita con el ejemplo de diabetes, que es control metabólico, aislamiento por la contingencia sanitaria, por COVID. Entonces, ahí el objetivo sería, no sé, ¿verdad? Evaluar los factores que influyen en el control metabólico de los crónico-degenerativos durante la contingencia de SARS-CoV. ¿Okay? Bueno, sí. Sí, porque ahí queda. Ahí lo que a veces hacemos es poner en el primer nivel de atención, o en el segundo nivel de atención, o en tercer nivel de atención. No utilizamos una unidad porque no es algo que se pueda generalizar. A lo mejor si en Europa leen un artículo de la unidad de medicina familiar número 32, van a decir, pues, o sea, una unidad, o sea, no son los mismos criterios para clasificar en los diferentes sistemas de salud. Sin embargo, si hablamos de primero, segundo y tercer nivel de atención, pues eso sí es generalizable, ¿verdad? Si está establecido qué es un primer nivel, hasta dónde llega un segundo nivel y qué es un tercer nivel de atención, ¿verdad? Yo creo que en todo el mundo hay ese tipo de acciones, a diferencia de poner en la UMF 32, ¿ok? Ya eso depende de cada investigador, depende de cada asesor. A mí me cae muy gordo poner la 32 para los míos, ¿verdad? Me gusta más poner el primer nivel, porque pues digo, bueno, o sea, a nivel de la República, si ya cuando ya lo ves de la manera de el lado de evaluar, ¿verdad? Yo ya lo veo así, de esa manera, de que digo, bueno, a veces me mandan los resúmenes para el concurso de investigación y me mandan 50 y me ponen, y en la UMF 4 y en la UMF, digo, pues, o sea, ¿qué me tiene que ofrecer la UMF 4? A lo mejor si me hablaran de la zona norte de la República Mexicana, o un comparativo entre la zona norte y zona sur de México, ay, pues ese sí me va a llamar más la atención, ¿verdad? Pero si lo leo en primer nivel de atención, bueno, o sea, yo no sé si se refiere a un estado, si se refiere a una zona geográfica de un país, si se refiere a todo el país. Es más fácil que a mí me llame la atención así que hablar que en el centro de salud número 5, pues, o sea, no me interesa. Pues puede ser una encuesta de satisfacción o algo, ¿verdad? No necesariamente una investigación científica, ¿ok? Entonces,
ahí ya lo vamos a ir viendo en cuanto a redacción. Para eso son las tareas que les estoy pidiendo y los ejercicios para que ustedes vayan viendo cómo es la elaboración de esto. Tiene mucho que ver la redacción y la sintaxis, entonces, para que quede esto bien plasmado. Y otra cosa que es muy importante es que el título, la pregunta de investigación y el objetivo general deben de ser congruentes. ¿Ok? Eso es algo de cajón, o sea que cuando uno manda un trabajo de investigación a evaluar, al menos yo como revisora me voy al título, me voy a la pregunta, me voy al objetivo, son diferentes, bye, rechazado, o sea, no me voy a cansar ni en leer el trabajo, ¿verdad? Esas son cuestiones que tienen que quedar muy bien establecidas antes de subir el trabajo. Ya, bueno, ya le preguntarán a los R superiores, yo soy ahí medio especial con eso y soy muy obsesiva, pero más que nada porque al momento que subo el trabajo lo voy a subir con la casi plena seguridad de que me lo van a aceptar, o sea, no me gusta subir trabajos para que me lo rechacen y me lo rechacen y me lo rechacen. Por eso prefiero regresárselos a ustedes 1,000,000 de veces antes de que me lo regrese el comité. Ok, entonces prepárense. Ok, muy bien. ¿Qué más, Clemente? No sé si quiera que enfatice en los verbos. A ver, sí, aquí está la clasificación. Ajá. Para la taxonomía de Bloom, en cuanto a los verbos que vamos a utilizar para poder recordar o tener la capacidad conectiva de recordar, debemos de tener la capacidad de asociar, buscar, definir e identificar, entre otros. Para poder comprender, aquí hay que ver la posibilidad de distinguir, resumir y esquematizar. O sea, todo esto es en base a enseñanza. Ya, la persona logró la comprensión, entonces ella puede generar un resumen, puede distinguir las variables que se están sometiendo, que se están explicando. Aquí ¿Cómo? viene, ajá, sí, pero te voy a interrumpir. Aquí viene la categoría, ¿verdad? La categoría de Bloom, vienen las competencias a las que hace énfasis esa categoría y vienen los Competencias es verbos, la palabra. ¿verdad? Sí. Entonces, si se fijan en las categorías, comentario especial, tiene que ver con los procesos cognitivos superiores, ¿sí? Clasificar, analizar, sintetizar, evaluar, crear. Lo vimos en la educación. Entonces, aquí viene, ok, en la categoría de recordar. Recordar, la habilidad o competencia que va a evaluar es que si la persona recuerda información, si conoce términos y definiciones, o así aprende de memoria. Esa categoría, a eso hace énfasis con los verbos que nos va a presentar. Los verbos que nos presenta la categoría recordar es seleccionar, asociar, buscar, definir, identificar, listar y localizar. ¿Ok? Entonces, así se va haciendo la taxonomía de Bloom. Por ejemplo, la categoría evaluar. Juzga sus criterios, compara y selecciona ideas, verifica valores comprobando. Ya tiene un nivel más alto. O sea, a mí ya no me sirve de nada que recuerde que es la diabetes. A mí ya me interesa que ustedes tengan juicio clínico y que utilicen el razonamiento clínico para ver, validar una información acerca de diabetes. Entonces, los verbos que vamos a utilizar en la categoría evaluar es juzgar, calcular, decidir, sopesar, estimar, defender, aquí es en cuanto a juicio, convencer, recomendar, puntuar, calificar, medir y valorar. O sea, tú ya estás en otro nivel en la clasificación taxonómica de Bloom, ¿ok? Entonces, eso es lo que quiero que sí quede bastante claro en cuanto a la selección de un verbo. No es nada más seleccionarlo porque se escucha bien en la pregunta o en el objetivo, sino es que me dé más que nada una vista del investigador y que diga, ok, él va a hacer otra cosa más que definir qué es la diabetes. ¿Ok? ¿Dudas? Vamos a continuar. Ajá. Vamos allá a meternos hacia lo que es la hipótesis y específicamente nuestra hipótesis de investigación. Entonces, las hipótesis pueden clasificarse o dividirse como hipótesis de investigación, hipótesis nulas, alternativas o estadísticas. ¿Qué es la hipótesis de investigación? Esta van a ser los propósitos o las tentativas sobre las posibilidades de las relaciones entre dos o más variables. ¿Qué es esto? O
sea, vamos a poder tener una relación, vamos a poder establecer dentro de nuestra hipótesis o buscar una relación entre las variables que vamos a estar ejecutando en nuestra pregunta de investigación. Las hipótesis de investigación deben de cumplir ciertos requisitos, dentro de los cuales debemos de tener que deben de ser descriptivas, correlacionadas, deben diferenciar grupos y deben de ser causales. Para términos de investigación, la hipótesis de investigación se va a representar con el símbolo de HI o H1, H2, H3, dependiendo de las hipótesis que vamos a tener o las que se van a someter durante nuestra investigación. Te voy a interrumpir tantito. Carlos Jiménez, ¿qué es la hipótesis de investigación? Pues es la declaración del investigador, o sea, es lo que... Okay. ¿Y de dónde voy a sacar la hipótesis de investigación? Pues de hechos reales, o sea, de la observación. Ok, entonces aquí lo que... pregunta? Ajá, sí. Sí, la pregunta se va a formular en base a la observación de hechos reales y en base a eso se va a crear la hipótesis de investigación. La hipótesis de investigación debe de ser la respuesta probable a mi pregunta de investigación. ¿Ok? Y tiene una manera específica de redactarse. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver. Aquí en el comité nosotros la tenemos abreviada como HA, que es la hipótesis alterna o hipótesis de trabajo, y HO, que es la hipótesis nula, ¿verdad? Yo siempre tengo que apostarle a la investigación a que debo de aceptar la hipótesis alterna, ¿ok? Que es mi hipótesis de trabajo, ¿ok? Y ahorita vamos a ir viendo, Clemente nos va a ir explicando. Ok, adelante, Clemente. Ok. Las hipótesis descriptivas de un dato o valor que se pronostica, esta es una de las, dentro de las hipótesis de investigación. Estas se utilizan en estudios descriptivos. O sea, toda hipótesis de investigación puede ser una hipótesis descriptiva, ¿ok? Entonces, va a ser para un estudio descriptivo, va a intentar predecir un dato o un valor de las variables que estamos tomando en cuenta por nuestra investigación. Muy importante, no todas las investigaciones descriptivas deben de generar una hipótesis descriptiva, ¿ok? Entonces, no es sencillo realizar estas estimaciones precisas sobre ciertos fenómenos. Entonces, no, como les decía, hay hipótesis descriptivas en las cuales vamos a tener fenómenos que no van a estar dentro del campo de la investigación o que no se pueden utilizar este tipo de hipótesis. Dentro de las hipótesis de investigación tenemos las correlacionales. Estas van a especificar la relación entre dos o más variables y que correspondan a los estudios que estamos tomando en cuenta. O sea, la hipótesis debe tener una relación específica con el estudio. Pero siempre van a estar sometiéndose a una o dos variables, bueno, a más de una variable que van a estar en la investigación. Las hipótesis correlacionales no solo pueden establecer datos entre dos o más variables, sino también que estén asociados entre sí estas variables. Entonces, por ejemplo, los grupos de crónicos, que una de las variables puede ser adulto mayor y el otro puede ser hipertensos y diabéticos, ¿ok? Debemos de establecer unos grupos o unas variables que se van a estar relacionando. Existen también dentro de las hipótesis de investigación las hipótesis de diferencia de grupos. Estas hipótesis van simplemente a formularse en las investigaciones con la finalidad de comparar los grupos que tenemos o comparar dos grupos diferentes. En este caso, los pacientes crónicos de hipertensión y los pacientes crónicos de diabetes. Hay hipótesis también dentro de la investigación que establecen relaciones de causalidad, ¿ok? Estas hipótesis van a establecer una causa y un efecto que se va a llevar a cabo sobre esta causa. Entonces, siempre van a ser en un sentido de entendimiento de las relaciones, ¿verdad? Y como toda hipótesis, vamos a estar comparándola entre más de una o dos variables. Las hipótesis nulas, lo que nos comentaba la doctora, una hipótesis nula como HO, estas hipótesis son hipótesis o proposiciones que niegan o refutan la relación entre las variables. Entonces van a ser la contra o la parte negativa de la hipótesis de investigación.
Entonces, vamos a poner un ejemplo. En el caso de los grupos de control, puede ser una hipótesis como cuál es el efecto que no presenta o cuál es el mal control que se llevan estos pacientes. Va a negar la pregunta de investigación, va a ir en contra. O sea, es como formularnos si están en control y los que no están en control. O sea, tuvo un efecto, no se presentó un efecto. Como le recordaba, se simbolizan como HO. Aquí muy importante ahorita para establecer las hipótesis nulas y las hipótesis alternas para al finalizar con los errores que podemos obtener en las hipótesis. Entonces, las hipótesis alternativas son hipótesis diferentes a la hipótesis de la investigación y nula. Entonces, tenemos nuestra hipótesis de investigación, la hipótesis nula que va a ir en contra de nuestra hipótesis de investigación, va a ser la parte del no, la parte negativa o la contraparte. Estas hipótesis de investigación se pueden establecer como, aquí les puse un ejemplo, que lo saqué del libro del Sampieri. Dice, esta silla es roja. La hipótesis nula nos diría, esta silla no es roja. Y aquí se puede formular una o más hipótesis alternativas. Entonces, tu hipótesis original era la silla roja, la hipótesis nula, la silla no roja, y la hipótesis alternativa va a estar fuera la hipótesis nula y la hipótesis de base de investigación. En este caso sería, esta silla es azul. Sí quedó un poquito claro el tipo de hipótesis. O sea, la hipótesis alternativa nos va a dar otro trasfondo al diferente de la hipótesis básica y la hipótesis nula, que se van a contraponer estas primeras dos. La hipótesis alternativa se simboliza como HA. Entonces quedamos HA alternativas, HO nulas y H1 o HI la hipótesis de investigación. ¿Hasta aquí vamos bien? Nada más muevan la cabeza. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de una hipótesis alterna con lo que estamos viendo ahorita de diabetes. Sí, a ver. David, ahorita estuvimos hablando de un planteamiento del problema, de cuál es el efecto de la contingencia sanitaria por COVID en los crónico-degenerativos para la adherencia terapéutica. ¿Cómo me redactarías una hipótesis alterna, hablando específicamente de este problema? La hipótesis alterna. Tienes que salirte del tema. ¿Ande? No, orientándolo. O sea, la hipótesis alterna te sale un poquito del tema, o sea, te formula otra. No. Para que se oriente un poquito, David. Ten en cuenta que la hipótesis alterna, hipótesis de trabajo, hipótesis de investigación es lo mismo. No se me vayan a confundir, es lo mismo, ¿ok? Tenemos que tener una hipótesis de trabajo para poder contestar la pregunta de investigación. Entonces, si yo estoy preguntándome en mi investigación, ¿cuál es el efecto de la contingencia sanitaria por COVID en los pacientes crónico-degenerativos? ¿Cómo me redactarías la hipótesis alterna de eso, David? Bueno, esto no se me ocurre muy bien. Piénsale. Es complicado. Acuérdate que es la respuesta, la probable respuesta a mi pregunta de investigación. Sí. Doctora, Ajá. ¿no sería como los efectos de la contingencia en los pacientes? Bueno, toda la pregunta son falta de apego al tratamiento. Ok, no. si tiene que ver con eso, entonces, ¿cómo sería la redacción de la hipótesis? A ver, Mayra. A ver, doctora, ¿era del apego al tratamiento entonces? Apego al tratamiento en crónico-degenerativos ante la contingencia de COVID.
Bueno, la hipótesis alterna podría ser más del 50% de los pacientes tienen apego al tratamiento en la contingencia del COVID y la hipótesis nula, menos del 50% de los pacientes tienen apego o adherencia al tratamiento. Ok, muy bien. Ahí Mayra nos está hablando de la población, nos está hablando de las variables de estudio, nos está haciendo una aseveración y lo importante, que puede ser medible, ¿ok? Cuando yo voy a hacer una investigación, por ejemplo esa, ¿cuál es el efecto de la adherencia de la contingencia de COVID en la adherencia terapéutica de crónicos degenerativos? Estamos hablando de que ese es el problema. Entonces yo tengo que saber qué responder con números cuando yo termine mi trabajo y decir la prevalencia de pacientes que tuvieron apego a tratamiento a pesar de la contingencia de COVID fue 40%. Cuando yo hablo de eso, estoy haciendo mi hipótesis de trabajo. Yo estoy afirmando que ya revisé literatura, que ya estoy hablando sobre seguro y que estoy pensando que en eso me va a salir mi hipótesis. Todavía no hacemos el trabajo. Yo tengo que hacer la redacción de una hipótesis de trabajo, ¿ok? Que es lo que yo pienso que va a salir. Ahora, ese 50% que utilizó Mayra, ese 40% que yo utilicé, ¿de dónde lo voy a sacar? ¿De la manga? De la investigación previa del marco teórico, los antecedentes. De los artículos empíricos que yo estoy leyendo. Una investigación empírica, ya lo habíamos mencionado, ya no sé si con los 1, con los 2 o con los 3, porque ya ando vuelta loca con eso, pero ya habíamos mencionado que una investigación empírica o un trabajo de investigación en modelo empírico es aquel que habla de la revisión de casos, de la revisión de pacientes, que se hizo una investigación del efecto de pacientes crónicos degenerativos durante la contingencia de COVID en Asia y se vio que solo el 20% lograron tener un control metabólico y tuvieron una adherencia terapéutica. En Europa se observó por el gran número de pacientes de edad avanzada que se vio afectada la adherencia terapéutica debido al aislamiento y por falta de cuestiones de seguridad previas y solamente el 10% tuvo un apego al tratamiento, por eso la mortalidad fue tan alta. En Estados Unidos se observó que el apego terapéutico fue de 35% durante la contingencia sanitaria de COVID. Entonces, si yo veo que están muy discontinuos esos porcentajes, ¿qué tengo que hacer para redactar mi hipótesis alterna en mi trabajo de investigación? Si ya vi que en uno era el 10, en otro era el 30, que en otro era el 50, ¿qué puedo hacer? A ver, dame el control, Adrián. Agarrar y decir, pues con el 50, doctora, darle la mitad y la mitad. No. O sea, más del 50 menos del 50 como un promedio. Se hace un promedio, exactamente, pero yo agarro el 10% de Europa, agarro el 30% de Asia y agarro ya no me acuerdo los números, del 25% de Estados Unidos, los sumo, los divido entre 3 y hago un promedio. Supongamos que el promedio me sale en 28, ¿ok? Entonces mi hipótesis alterna sería la prevalencia de apego terapéutico en pacientes crónico-degenerativos durante la contingencia de COVID es del 28%. Pero el 28% yo no me lo saqué de la manga. Yo ya lo saqué de lo que yo estuve revisando acerca del tema. Por eso les digo, insisto tanto en que deben de estar muy bien documentados al momento que están hablando de su trabajo y al momento que voy a redactar. De eso ustedes lo tienen que sacar de un lugar que tenga una aseveración científica, que esté publicado, que sea válido esa documentación de CDC, de la OMS, de OPS, no sé, ¿verdad? De donde su materia o su tema prioritario necesiten sacar esa información fidedigna, ¿ok? ¿Qué pasa si yo no encuentro nada? Yo no encontré ningún tipo de porcentaje, todavía no hay nada, esto es nuevo de COVID, todavía no se ha publicado nada, no encuentro, ya busqué, que yo estoy segura que sí hay información, pero siempre me dicen, doctora, es que no encontré nada. Ahí es cuando yo utilizo el 50%, cuando no hay una información que yo pueda confirmar. Sin embargo,
es un arma de dos filos, porque puede ser que yo estoy utilizando ese 50% porque según yo no encontré información y a lo mejor mi porcentaje me va a salir en 15%. Entonces ese 50% puede hacer que yo no logre aceptar mi hipótesis alterna. Por eso es la importancia de que ustedes empiecen a buscar información. ¿Ok? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda? ¿O están más perdidos que cuando empezamos? ¿Eh? Doctora, entonces lo de HI y H1 es lo mismo que HA, ¿verdad? Sí, Es vamos a tomar, nosotros vamos a tomar para fines de la materia que HA alterna y es mi hipótesis de alterna. investigación. Y De HO investigación. o H0 es la hipótesis nula. Ah, Así perfecto. que no se me vayan a confundir, ¿ok? Sí, gracias. Sí, aquí Doctora, yo tengo otra, ay, perdón, tengo otra duda. Y cuando la hipótesis te sale nula o la investigación puede tener las dos, tanto nula como alterna. No, porque ahí tú vas a hacer la redacción de, no sé, esta hipótesis que planteamos, que pusimos un 28% de la población, yo pienso que va a tener adherencia terapéutica. Ahí es donde utilizo yo, por eso les digo que la sintaxis y la gramática es muy importante. Ahí tengo que poner, mi población va a salir en un 28%, igual o mayor a 28%. En la hipótesis alterna yo ya estoy diciendo que de 28 para arriba es lo que yo pienso que me va a salir. Si me salen 27, automáticamente yo sé que la hipótesis que se aceptó fue la nula. Okay, yo tengo que poner signos de igual, mayor que, menor que, al momento que estoy haciendo mi redacción. Okay. ¿Sí? ¿Sí quedó claro o no? Sí. Ok, entonces el porcentaje de pacientes crónico-degenerativos que lograron tener una adherencia terapéutica durante la contingencia COVID es igual o mayor a 28%. Ok, mi hipótesis nula sería la prevalencia de pacientes que lograron mantener el apego terapéutico durante la contingencia COVID es menor a 28. Ahí yo estoy diciendo que 28 no va a ser mi número, o sea, va a ser el parteaguas de ahí para abajo. ¿Ok? De 27 a 0. ¿Ok? Ok. Muy bien. Bueno, no se preocupen, les voy a encargar una tarea de eso. Ok. ¿Qué más? 6 minutos, Clemente. Aquí rápido, pues los errores que podemos obtener en cuanto a la ejecución de nuestras hipótesis. Existen los tipo 1 y los tipo 2. Los tipo 1 conocidos como alfa, los tipo 2 conocidos como beta. Recordar que toda hipótesis no es 100% cierta. Así es. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros ejecutamos una hipótesis, tenemos la posibilidad de cometer estos tipos de errores. Sí, cuando nosotros establecemos nuestra hipótesis y vamos a rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera, vamos a cometer el error tipo 1, ¿ok? Entonces nosotros vamos a establecer una hipótesis nula en la cual, por ejemplo, en este caso, menos del 30% de los pacientes llevaban un buen control. Creo que así fue como la selección Mayra, o menos del 50%. Ajá. Entonces, nosotros rechazamos esta hipótesis y esta hipótesis fue la hipótesis verdadera, entonces vamos a estar cometiendo el error tipo 1. Aquí ya nos mete un poquito más adentro en el cual de que dice que la posibilidad de cometer un error tipo 1 es alfa, lo que le refería al tipo 1 clasificado como tipo alfa. Es que el nivel de significado que usted establece es para la prueba de su hipótesis. Aquí nos da en valores indicativos que una hipótesis alfa, o perdón, un error tipo alfa de 0.05 indica que usted está dispuesto a aceptar una probabilidad del 5% de estar equivocado a rechazar la hipótesis nula. Que esto es lo más aceptable, ¿verdad? Porque no estamos en un rango muy alto de rechazar la hipótesis nula. Para reducir este riesgo debe utilizar un valor menor a alfa. Sin embargo, para usar un valor menor a alfa significa que usted tendrá menos posibilidades de detectar una diferencia que esté realmente existente. Entonces, cuando nosotros nos vamos a un porcentaje muy bajo para diferenciar una hipótesis nula a una hipótesis alterna, nuestro error de tipo alfa no va a ser significativo. No vamos a tener un error de tipo alfa en bajo índice que nos permita aceptar la hipótesis como nula. No sé si quedó ahí o está medio confuso esto. Ya nada más leerlo bien, ya comidos y ya no tan desvelados.
El error tipo 2 o tipo beta es cuando nosotros tomamos la hipótesis nula, que es falsa, y nosotros otra vez la rechazamos. Nosotros mismos estamos rechazando nuestra hipótesis nula. Entonces, por decir, menos del 50% de los pacientes tienen buen control y la rechazamos teniendo como nuestra hipótesis menos del 40% de los pacientes tienen control. Estamos dentro del mismo rango, entonces dentro de la misma hipótesis estamos rechazando nuestra hipótesis nula. Aquí Esto es un error tipo 2. que lo mencionaste mal. Es cuando la hipótesis nula es falsa. ¿Ok? Ajá. O sea, estamos poniendo un número que me lo saqué de la manga y a lo mejor no investigué. Ah, sí, sí, sí. Ajá, y a pesar de eso, no la puedo rechazar. ¿Ok? Sí, porque entra el mismo rango. Así es. Entra dentro del mismo rango numérico que la alterna. ¿Ok? Por eso utilizamos los signos de mayor que, menor Sí, que, sí. igual. ¿Ok? Sí, porque ¿qué pasa si la prevalencia, yo dije que la prevalencia era 50? Sí, la ejemplifiqué bien, pero la expliqué mal. La explicaste al revés. Entonces, y me sale 49.9 y yo no le puse mayor que, menor que, y el programa de análisis estadístico me lo redondea. Entonces, ¿qué hago, Chin? ¿Lo voy a aceptar o lo voy a rechazar? Ese es el primer problema en el que yo me voy a meter como investigador. Dije, ay, no, ya puse y no le puse igual o mayor que, o igual a tal porcentaje. Entonces, ¿qué va a hacer si me sale el 50%? ¿La acepto o la rechazo? ¿Ok? Voy a quedar en ese problema. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más, Clemente? Acá metiendo más específico, la probabilidad de cometer este error de tipo 2 beta depende de la potencia de la prueba, o sea, depende de qué tanto grande o qué tanto vamos a cuantificar la prueba, ¿verdad? Esto puede reducir el riesgo de cometer errores tipo 2 al asegurarnos de que la prueba tenga suficiente potencia, o sea, que tenga más amplio o tenga más valores para estar cuantificando. Aquí nos dice que hay que asegurarnos que el tamaño de la muestra sea lo suficientemente grande como para detectar una diferencia práctica que exista. No podemos tener un grupo muy pequeño, vamos a poner 50, donde nos va a dar 49 y 51, ¿verdad? Estamos en un grupo muy cerrado. Necesitamos tener que nuestra muestra sea suficientemente grande para poder detectar una variable o poder detectar bien la muestra y poder diferenciarla. No sé si quedó más claro con lo que... Es que puse el ejemplo bien, pero lo expliqué al revés. Sí. Entonces, vamos bien. Tío, esto es algo muy complicado. Yo me aventé 2 noches enteras leyéndolo y la verdad hay que leerlo ya bien descansadito. Y hay que hacerlo, además, como quiera esto lo vamos a ir revisando. Un ejemplo. Vamos a ir haciendo ejemplos y las tareas ayudan mucho para eso. Muy bien, Clemente, un tema bastante largo, pero creo que bastante bien manejado. Y pues gracias a todos por participar, ¿ok? Ahorita subo la segunda parte, ya está la 1 en YouTube. Muchas gracias. Ahorita los veo con la clase de Neumo, también está pesadita. Ok. Gracias. Bye. Gracias, buenos días.